¿Qué tal, amigas, amigos? Qué gusto estar nuevamente con ustedes en este nuestro Mirador 656, donde, como ustedes bien saben, tratamos asuntos relativos a la historia, cultura, sociedad y eventualmente muy poquito del aspecto político de México. Y bueno, pues por supuesto, antes que nada quiero comentarles que me ausenté por razones estrictamente personales un par de semanas, 3 semanas, que no me había sido posible hacer el programa y vuelvo con muchos bríos y con muchas ganas y con las pilas bien puestas para poder continuar adelante con este proyecto de Mirador 656. Y bueno, el día de hoy quiero hablar de un personaje histórico que todo mundo conocemos, o al menos todo mundo pretendemos saber, pretendemos que conocemos. Se nos hace muy sencillo porque acuñamos ciertas frases, ciertas actitudes, tenemos cierta idea acerca de los héroes nacionales y pretendemos que a partir de esa idea que tenemos ya estamos en un control prácticamente absoluto de todas las características que son inherentes a aquel personaje. En esta ocasión yo voy a hablar de un personaje al que todo el mundo le llama el apóstol de la democracia. Y fíjense, deliberadamente dije el apóstol de la democracia porque pues es evidente que es la idea que se tiene, la historia oficial así lo consigna, a un personaje como Francisco I. Madero. ¿Y por qué le llaman el apóstol de la democracia? Bueno, pues porque fue un personaje que se levantó en armas en contra de Porfirio Díaz y según cuenta la historia oficial, es el que logra poner fin a la dictadura del viejo régimen y es el que permite llegar a un presidente por la vía de las urnas en los albores o en los primeros años del siglo XX de reciente, de más o menos reciente finalización. De manera que vamos a platicar acerca de Francisco I. Madero y vamos a tratar de darle un enfoque para que podamos entender toda la serie de dificultades que Francisco I. Madero tuvo que enfrentar para poder llevar a cabo su presidencia y para eso voy a mencionar los 4 grandes conflictos que tuvo que superar a través de su historia política un personaje como Francisco I. Madero. El primero de ellos es precisamente, yo quiero hacer resaltar que fue un personaje que en la política tuvo que enfrentar conflictos bélicos y conflictos políticos con 4 grandes personajes, y si no grandes, sí, muy poderosos personajes en la vida pública del país. El primero de ellos fue precisamente Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, que era a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, verdaderamente un ícono en la política de nuestro país, y era un hombre muy respetado, era un hombre incluso muy temido, porque tenía la fuerza y el carácter de los militares, pero también tenía el control de los gobernantes de esa época. De manera que cuando empieza todo el trabajo o toda la lucha de parte de Francisco I. Madero por llegar a alcanzar la presidencia, tiene que pasar por un sinfín de etapas que son verdaderamente complicadas. Desde la sucesión presidencial, que fue el libro que escribió nuestro personaje, que escribió don Francisco I. Madero, hasta el momento en que tiene que enfrentar con las armas en la mano al ejército de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla, porque no había la posibilidad de que Porfirio Díaz deliberadamente fuera a dejar la posesión, el puesto político,
la primera magistratura del país para que llegara alguien a reemplazarlo y que él no tuviera nada que ver en la transición, de la transmisión del poder. De manera que al no estar de acuerdo con la propuesta de, de, de Madero, pues obviamente hubo una lucha interna y fue una lucha interna verdaderamente dura, verdaderamente fuerte. No duró mucho tiempo, porque verdaderamente no fue tanto el tiempo que duró. La batalla, el enfrentamiento militar entre Porfirio Díaz y Francisco y Madero va de noviembre de 1910 a mayo de 1911. O sea, fueron 6 meses, 7 meses, porque precisamente después de la toma de Ciudad Juárez, que es en el mes de mayo de 1911, Porfirio Díaz decide renunciar al poder y se retira y se va a vivir sus últimos años a Francia, que es donde precisamente él fallece. Incluso sus restos siguen allá en ese país europeo. Pero ¿qué es lo que hace Francisco y Madero una vez que logra tener el acceso libre a llegar a la presidencia de la República? Lo que hace es que licencia a todas sus fuerzas militares, a todos los grupos militares que lo llevaron a la primera magistratura, que lo ayudaron a que derrotara militarmente a Porfirio Díaz, a todos los grupos militares los licencia, los retira del servicio de la milicia y los desarma y los regresa a su lugar de origen. De manera que personajes como Francisco Villa, personajes como Maclovio Herrera, personajes como Vázquez Gómez, se tienen que ir a refugiar a sus pueblos, a sus lugares de origen, de donde eran ellos, donde habían hecho su lucha militar y se sienten desplazados por el aspirante número uno a la presidencia de la República y precisamente toma como parte de la estructura de apoyo para que lo sostenga en el poder precisamente al ejército al que había combatido, a Victoriano Huerta, a Aureliano Blanquet, entre otros. Y bueno, obviamente otros enemigos políticos que estaban en aquella época en la prisión, como era el caso de Félix Díaz o algunos otros también de mucho peso. Entonces, cuando llega la presidencia, que ya toma la presidencia oficialmente, se convierte en el primer jefe de la nación, tiene un enfrentamiento con uno de sus grandes socios y que había sido clave en el triunfo de la revolución en el sur del país. Me refiero a Emiliano Zapata. Cuando Emiliano Zapata promulga su plan de Ayala, ¿sí? Y que es precisamente cuando se opone a el rumbo que estaba tomando la cosa política en el país y argumentaba que precisamente Francisco y Madero no había respetado el acuerdo de darles la tierra a los campesinos. Recordemos que Zapata, que era el líder de los revolucionarios de Tlaxcala, de Morelos, de Puebla, del Estado de México, ellos estaban luchando por la tierra. Ellos hicieron una revolución agraria y ellos demandaban desde un principio el reparto de tierras. Y resulta que Madero, en vez de repartirles la tierra, propició un enfrentamiento con ellos y mandó, por un lado, primero mandó a que lo sometiera al general Felipe Ángeles y eventualmente al general Victoriano Huerta. Entonces ya lleva dos enemigos muy poderosos
en el tiempo, en un tiempo tan corto en el que duró como presidente entre la lucha y la presidencia de Francisco y Madero. Pero no nada más en el centro y en el sur tuvo conflicto con sus aliados. En el norte también había un gran aliado que había sido un personaje que tuvo muchos méritos en la toma de Ciudad Juárez y que de hecho era prácticamente el jefe del ejército en el norte y que también rompió lanzas, también tuvo conflicto con Francisco y Madero. Me refiero al general Pascual Orozco. O sea, Pascual Orozco en el sur, en contra de Madero. A Pascual Orozco lo vienen a combatir aquí al estado de Chihuahua, Victoriano Huerta, y junto con Victoriano Huerta venía como parte de su ejército el general Francisco Villa. O sea, está teniendo conflictos, problemas con dos de sus grandes aliados de toda la vida, como fue el caso de Zapata y como fue el caso de Pascual Orozco. Finalmente también lo logra derrotar. Orozco estaba eh, combatiendo propone el plan de Santa Rosa, que también tiene algunas características agrarias, también tiene características sociales, y finalmente no logra imponerse al líder, al presidente de la República, Francisco I. Madero. Sin embargo, después se empieza a gestar en la misma Ciudad de México un movimiento que tiene como característica lo siguiente. Se libera de la prisión a Bernardo Reyes, que era un viejo general muy amigo de Porfirio Díaz, y se libera de la prisión al sobrino de Porfirio Díaz, en este caso al general Félix Díaz. Y esos dos generales van a Palacio y tratan de posesionarse de las instalaciones y empieza el zafarrancho de combate y bueno, en ese momento cae abatido el general Bernardo Reyes y bueno, una parte del ejército empieza a apoyar a Porfirio Díaz, a Félix Díaz, y finalmente se da el conflicto que se conoce con el nombre de la Ciudadela. Entonces, ya tenemos otros enemigos muy fuertes, como fue el caso de Bernardo Reyes y Félix Díaz, pero detrás de Bernardo Reyes y Félix Díaz estaba Mondragón, y obviamente detrás de todos ellos se encontraba Victoriano Huerta. Y Victoriano Huerta, con el apoyo precisamente del cónsul, del embajador Wilson, se orquesta todo lo que tiene que ver con la escena trágica y finalmente eh, Francisco y Madero es y José María Pino Suárez son abatidos en la cárcel de Lecumberri, en el caso de ellos, argumentando, según esto, que alguien los quería rescatar y que por eso los habían matado. Entonces, ¿cómo un personaje como Francisco y Madero, que era aparentemente muy medido con la cuestión del uso de las armas, que no era una persona que viera con buenos ojos un levantamiento armado y que efectivamente hizo algo verdaderamente importante al lograr la salida de Porfirio Díaz del poder, como sin estar tan vinculado con la cuestión de la guerra, tuvo que sostener 4 grandes guerras
para llegar no solo al poder, sino a la gloria que da el poder. Porque a fin de cuentas él pasa a la historia nacional, pasa con todas esas luchas y con todas esos conflictos que lo obligaron a tomar decisiones y que definitivamente es un personaje digno de ser tomado en cuenta en la historia nacional. Por eso les comentaba yo que iba a hablar de un personaje que tenía que ver con todo ello y en un tiempo muy corto. Madero llega a la presidencia en 1911, en noviembre de 1911, y me parece que en mayo de 1903, no, en febrero de 1913, o sea, 14, 15 meses después, es vilmente asesinado y sin embargo es un hombre que vive en la eternidad en la historia de México. Amigos, pues yo con esto aquí lo dejo. Quiero agradecerles su compañía. Quiero invitarlos a que pensemos en este personaje, a que veamos lo que hizo y todo lo que tuvo que superar para llegar a donde se había propuesto. Pero también quiero, amigos, invitarlos a que no nos permitamos perder lo que ya hemos ganado. Tenemos que luchar por nuestra libertad. Tenemos que luchar por nuestra democracia. Y bueno, pues no me resta más que decirles, amigos, que tengan ustedes una excelente semana y que tengan también un excelente tiempo, todo el tiempo. Muchas gracias.